¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bueno, vamos a realizar un ejercicio que nos pidieron que subamos a la página de matemáticas sencillas y más, y tenemos, en este caso nos piden encontrar la primera derivada de esta expresión, donde aparecen funciones con respecto a x y con respecto a y. Y recuerden que como nos piden encontrar y', estamos mencionando que y es la variable dependiente en este caso. Es decir, vamos a encontrar la primera derivada y vamos a hacer uso de la derivación implícita. Y antes de comenzar la transmisión, como siempre les sugiero, me gustaría que compartan el video para que podamos llegar a más personas. Les agradecería también leerles en los comentarios y para que vayan viendo cómo se realiza este ejercicio. Sin más, vamos a comenzar a realizarlo y recordándoles que si pueden, por favor, compártanlo donde más puedan para llegar a más personas. Entonces vamos a comenzar. Para encontrar la derivada de esta expresión, había mencionado que y es la variable dependiente porque nos están pidiendo que encontremos y', y nosotros podemos describir a y' como el diferencial de y con respecto a x. De las dos formas es válido escribir lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta derivada? Pues vamos a hacer lo siguiente. Recuerden, aquí tenemos un producto, una función con respecto a x y una función con respecto a y. Entonces debo aplicar la regla del producto para derivar. Pero cuando realizamos derivación implícita es necesario que hagamos lo siguiente. Cada vez que nosotros vayamos a derivar a la variable dependiente debemos colocar la primera derivada, es decir, y'. Y acá tenemos una función trigonométrica seno y el ángulo es la multiplicación de las dos funciones de las variables que aparecen, que es y por Euler elevado a la x. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Como mencionaba, para el lado izquierdo lo que debemos hacer es, la regla del producto dice la derivada del primer término por el segundo sin derivar. Para derivar x a la cuarta recordamos que el exponente baja a multiplicar y le restamos 1 al exponente de la función x, es decir, me quedaría 4x al cubo, la derivada de x a la cuarta, y multiplicado por la variable, el segundo término, que en este caso sería y al cubo. Luego, ¿qué hacemos? La regla del producto me dice más el primer término sin derivar, es decir, x a la cuarta, multiplicado por la derivada del segundo término. Ojo aquí, cuando nosotros derivamos a la variable dependiente, colocamos y'. Entonces, hacemos lo siguiente, coloquémosle ya de plano en el inicio, porque sé que me toca derivar a y, a la función con respecto a y, entonces colocamos acá más y' por x a la cuarta. Y después la derivada de y al cubo, sabemos que el exponente baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces me quedaría de esta forma, pero ya le voy a ordenar para que se vea mejor. Muy bien, hasta ahí ningún problema. Solo hemos aplicado la regla del producto, pero mencionando que cuando derivo a y debo colocar la primera derivada. Y luego esto que es igual, tengo aquí seno de y por Euler a la x. ¿Cómo hacíamos la derivada de una función trigonométrica? Decíamos la derivada del ángulo multiplicado por la derivada de la función en su conjunto, es decir, debemos derivar primero y por Euler a la x. Entonces acá tenemos otro producto, entonces diría la derivada del primer término por el segundo sin derivar. La derivada de y es 1, pero como estoy derivando a la variable dependiente, coloco y'. Y entonces sería multiplicado por el segundo término sin derivar. Voy a poner esto en paréntesis. Estoy derivando el ángulo de la función seno. Y luego sería más la derivada del segundo término por el primero sin derivar. La derivada de Euler a la x sigue siendo esa misma función y multiplicado por el primer término sin derivar, entonces me quedaría otra vez y por Euler a la x. Y esto multiplicado por la derivada de la función en su conjunto. La derivada del seno sabemos que es coseno y sería de ese mismo ángulo, de y por Euler a la x. Muy bien, hasta ahí hemos realizado el proceso de derivación implícita en este caso. Ahora lo que necesitamos es despejar a y'. Vamos a hacer lo siguiente, lo más sencillo es colocar al lado izquierdo a los términos que contienen a la derivada. En este caso aquí ya tenemos 1, pero antes acá debemos aplicar la propiedad distributiva, es decir, al coseno de y por Euler a la x multiplicarle por estos dos términos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Por acá tendría 4 veces x al cubo por y al cubo más, aquí ordenando de mejor manera me quedaría 3 veces, paso la constante al inicio, 3 veces x a la cuarta por y al cuadrado, y esto multiplica la primera derivada. ¿Y esto a qué va a ser igual? Aquí hacemos propiedad distributiva.
es decir, el primer término multiplicado por esta función que está conteniendo las dos, es decir, me quedaría coseno de y por Euler a la x multiplicado por esta expresión, escribiéndole ordenadamente sería Euler a la x por coseno de y por Euler a la x y multiplicado por la primera derivada. Acá tengo un más, sería más la multiplicación de estos dos términos, también escribiendo de forma ordenada sería Euler a la x por y por coseno de y por Euler a la x. Muy bien, entonces como mencionaba, ¿qué términos contienen la primera derivada? Aquí nosotros podemos fijarnos tranquilamente. Este término de aquí contiene la primera derivada y este término de acá. Es decir, que este término que está en el lado derecho me falta colocarlo en el lado izquierdo, y a su vez el término que no contiene la derivada en el lado izquierdo lo voy a pasar al lado derecho con su signo que le corresponde. En este caso vamos a dejar por acá 3 veces x a la cuarta por y al cuadrado y por y prima. Este término es positivo en el lado derecho, en el lado izquierdo pasaría con signo negativo. Entonces sería menos Euler a la x por coseno de y por Euler a la x y multiplicado por la primera derivada. ¿Y esto a qué es igual? Este término que no contiene la derivada que necesitamos encontrar, lo vamos a copiar otra vez acá con su propio signo que es positivo. Sería Euler a la x por y multiplicado por coseno de y por Euler a la x. Y luego este término que está aquí sumando al lado derecho pasaría a restar. Sería menos 4 veces x al cubo por y al cubo. Muy bien, entonces aquí ya solamente se trata de recordar un poco de lo que es el álgebra. Aquí tenemos dos términos que contienen a la derivada, entonces como veo que aparecen los dos términos de la derivada, puedo sacar factor común, la derivada, que es lo que me piden encontrar. Escribimos entonces y' como factor común, y a su vez, como es factor común de estos términos, solamente voy a copiar en los paréntesis lo que me queda sin la derivada, es decir, 3 veces x a la cuarta por y al cuadrado menos Euler a la x por coseno de y por Euler a la x. Y ahí sí cierro el paréntesis total. Y acá esto sería igual a Euler a la x por y por coseno de y por Euler a la x menos 4 veces x al cubo por y al cubo. Solamente estoy copiando lo que tenía en el lado derecho. Y entonces ya podríamos escribir la respuesta final de este ejercicio, es decir, solamente me queda despejar la derivada que nos piden en este caso de esta expresión. Entonces quedaría y' igual a ¿qué? Lo que está multiplicando al lado derecho pasaría a dividir en este caso, entonces me quedaría la respuesta de la siguiente manera. Euler a la x, vamos a escribir por acá la y primero, y por Euler a la x multiplicado por coseno de y por Euler a la x menos 4 veces x al cubo y por y al cubo, y esto va a estar dividido ¿para qué? No le hice bonita la línea, pero ya se entiende entonces lo que nos han pedido. Esto estaba multiplicando, pasa a dividir acá, entonces copiaría 3 veces x a la cuarta por y al cuadrado menos Euler a la x por coseno de y por Euler a la x. Y listo, entonces esto es lo que nos acabaron de pedir, la derivada implícita de esta función que aparece aquí, de esta ecuación en pocas. ¿Por qué no es una función? O bueno, si es que ustedes gustan verle como función, debería dejar allí en términos de x, a ver si es que es factible. Entonces, de esta manera les he transmitido este ejercicio, esperando que les haya gustado. También la explicación, me dejan saber en comentarios qué les pareció del 1 al 10 y compártanlo por favor, amigos, que seguiremos transmitiendo más videos para matemáticas sencillas y más. Saludos desde Ecuador, que tengan una excelente noche.